Profe, qué Listo, pena, todo. de pronto no hay una posibilidad de subirle un poquito al micrófono, o no sé si será yo que lo escucho muy bajito. ¿Cómo me escuchan los demás? Yo lo escucho bien, profe. Espérate, a ver, yo me acerco un poco más al micrófono. Ahí pues lo tengo un poco más cerca. Un segundo. Listo, entonces vamos a empezar con la parte teórica. Decía, ¿cuál fue el experimento de Nusselt? Realice gráficas para ilustrar el experimento de Nusselt. Con esta demostración responda, ¿por qué el número de Nusselt es mayor que 1? ¿Qué representa físicamente el número de Nusselt? Entonces, abro por aquí tablero. La verdad que esto ya no se puede aquí. Dame un segundito, entonces abro un tablero en línea. Bueno, entonces ya les voy a mostrar. Entonces la pizarra acá. Bueno, entonces, el experimento de Nusselt. ¿Nusselt qué hizo? Nusselt eh, en una placa o sobre una placa, digamos a la que le conocía la temperatura, sobre esa placa puso una capa de fluido y conocía la temperatura de esta capa de fluido también. En el experimento que hizo Nusselt, él midió cuánto calor se transfería a través de esa capa de fluido en dos condiciones. Uno, cuando el fluido está estático, y dos, cuando el fluido está en movimiento. Entonces, él encontró que básicamente cuando el fluido está estático, la transferencia de calor es por conducción, que la conducción es proporcional a la conductividad al área, al diferencial de temperatura e inversamente proporcional a este espesor, que vamos a llamar L. Y cuando la capa de fluido está en movimiento, esto es convección, entonces se cuantifica como H, área, y nuevamente el delta T, entre el fluido o en el extremo del fluido superficial y la otra temperatura del, de la superficie sólida. Bueno, entonces lo que encontró Nusselt con este experimento es que cuando compara lo que se transfiere a través de la convección, HA delta T, comparado a lo que se transfiere por conducción, es A delta T sobre L. Pues, los delta T son los mismos, las áreas son los mismos, y esto es convección. Tasa de transferencia de calor por convección contra tasa de transferencia de calor por conducción. Entonces aquí se obtiene H, L y K. Y esta K es la conductividad del fluido. Creo que ahí vi que en el examen algunos no utilizaron en el Nusselt la conductividad del fluido, sino la conductividad del sólido. Y esto está mal. El número de Nusselt, entonces aquí aparece el Nusselt, que adicional a ello encontramos que siempre es mayor que 1, porque la transferencia de calor en la medida que la capa de fluido se empiece a mover, siempre resultó mayor que la de la transferencia de calor a través de la capa estática.
Este número de Nusselt es H, longitud característica sobre K. Aquí le pongo el fluido nuevamente. Pues es un coeficiente adimensional, coeficiente de convección adimensional. Adimensional. O simplemente podemos decir que compara la tasa de transferencia de calor por convección frente a la de conducción en una capa de fluido y se encuentra que cuando la capa de fluido se empieza a mover, pues siempre es mayor. Entonces aquí está. Y igualmente aquí podemos decir compara convección contra conducción pura a través de una capa de fluido. Bueno, el siguiente era analiza el significado físico del número de Reynolds. Entonces, aquí tenemos que el número de Reynolds relaciona dos fuerzas inerciales. Estas inerciales están relacionadas con la velocidad contra las fuerzas viscosas. Y nos dice si las fuerzas viscosas son muy dominantes, este número de Reynolds va a ser pequeño y el fluido tenderá a ser laminar si las fuerzas viscosas son superiores o son mucho mayores que las inerciales. Esto está representado por la velocidad, la longitud característica y la viscosidad cinemática. Es un número adimensional. Entonces aquí tenemos, esto representa las fuerzas inerciales, que son representadas por la velocidad, y la viscosidad cinemática, pues que representa las fuerzas viscosas. Esto no es más que la viscosidad dinámica sobre la densidad del fluido. Pues como lo decía, si esta viscosidad cinemática para un fluido es muy alta, el fluido tenderá a ser laminar. Pero si la velocidad o la inercia del fluido es muy alta comparado a sus fuerzas viscosas, pues entonces se deformará y fluirá turbulento. En laminar fluye en capas organizadas que no se mezclan. Turbulento, las capas empiezan a mezclarse. Ese es el significado físico del número de Reynolds. El significado físico del número de Prandtl. Pues Prandtl compara, es cuando vemos a Prandtl, compara la difusividad de cantidad de movimiento, esto es una difusividad, contra la difusividad térmica. Son dos difusividades, difusión de cantidad de movimiento contra difusión térmica. Podemos decir que el número de Prandtl también relaciona los espesores de la capa límite, los espesores relativos de las capas límites térmicas y de velocidad. Podemos decir que si Prandtl es aproximadamente 1, el espesor de la capa límite térmica es aproximadamente igual al espesor de la capa límite de velocidad. Y esto ocurre en particular, generalmente para los gases, tenemos estas relaciones de Prandtl. Ese es el significado físico. Relaciona estas dos difusiones, difusión viscosa o de cantidad de movimiento y difusión térmica. Recuerden que esta alfa es K sobre rho C sub P. Bueno, Prandtl queda definido. Y el último defina el significado físico del número de Grashof. Entonces, Grashof es la gravedad, beta, que es el coeficiente de expansión volumétrica, la temperatura de la superficie comparada a la temperatura del ambiente, la longitud característica al cubo sobre la viscosidad cinemática al cuadrado. Entonces podemos decir que este relaciona
las fuerzas de flotación. Y sabemos que para la convección natural, pues la convección natural ocurre es porque hay flotación, porque hay fenómenos gravitacionales. Y en presencia de un campo gravitacional, pues los gases más densos o los fluidos más densos tienden a descender o apuntar en la dirección del campo gravitacional, pero si cambia su densidad, al disminuir su densidad, por ejemplo, menor densidad, ascienden. Entonces compara fuerzas de flotación contra fuerzas viscosas. Y podemos también decir, es un análogo al número de Reynolds para la convección forzada. Lo que hace Reynolds para la convección forzada lo hace Grashof para la convección natural. Es decir, hay unos límites que llamamos por el Reynolds crítico o el Grashof crítico, que nos dice, para cierto número mayor que este valor crítico, el flujo será turbulento. En el caso de de la convección natural, si las fuerzas de flotación son muy altas, si todo esto que es la flotación es muy alta en comparación a las fuerzas viscosas, pues el fluido tenderá a deformarse y a ser turbulento. Mientras que si la viscosidad es muy alta, pues el fluido tenderá a moverse en capas ordenadas o laminar. Laminar, y cuando ya tenemos de este tipo de movimientos, hablamos de turbulencia. Bueno, eso era la teoría. Podemos pasar entonces a la solución práctica. Entonces, para eso vamos a leer el ejercicio. Dice, en un proceso industrial se requiere enfriar un flujo másico de hidrógeno. M punto de H2 es de 0,1 kilogramo por segundo. El hidrógeno entra gaseoso, desde los 20 grados Celsius hasta los menos 100 Celsius. La presión absoluta de operación del circuito de H2 es de 500 bar. Para el enfriamiento se dispone de un flujo másico de nitrógeno líquido MN2, M.N2 de 3 kilogramos por segundo, a una temperatura de 70 Kelvin y a una presión absoluta de 1000 kilopascals. Se utiliza un intercambiador de doble tubo como el ilustrado en la figura. Ustedes observen que es aquí un intercambiador de doble tubo. Aquí vemos el cilindro interior por el que fluye el hidrógeno y el cilindro exterior o la corona. Finalmente es una corona porque hay que quitarle el espacio del tubo interno por el que fluye el nitrógeno líquido, donde el intercambiador se conecta a contraflujo. Contraflujo es, observen que el nitrógeno va por este lado, las flechas van en esta dirección. Además de eso, aquí dice la temperatura a la entrada, aquí dice la temperatura a la salida, y el nitrógeno entra por esta parte, es decir, a contraflujo del hidrógeno, y, y entra a 70 Kelvin y 10 bar. Nos preguntan por la temperatura del nitrógeno a la salida. El tubo interior es de acero inoxidable, cuya conductividad es de 8 vatios metro Celsius o 8 vatios metro Kelvin, con un diámetro interno de 2 pulgadas y un espesor de pared de 0,2 centímetros. El tubo externo tiene un diámetro interno de 3 pulgadas. El exterior del tubo externo está completamente aislado del ambiente, de modo que la transferencia de calor solo ocurre entre los fluidos de trabajo, es decir, el hidrógeno y el nitrógeno. El H2 fluye por el tubo interno, mientras que el nitrógeno fluye por la corona del doble tubo. Analice el problema de transferencia de calor y determine.
Entonces, realice una gráfica de temperaturas contra longitud que muestre las temperaturas del fluido interno y las del fluido que va por la corona. Identifique las diferencias de temperatura a la entrada y a la salida. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a hacer esta primera. Vamos a copiar este aquí y vamos a quitar otra parte del tablero. Sí, pero entonces lo que queremos es una gráfica. Aquí vamos a tener aquí temperatura en el eje vertical y vamos a tener longitud en el eje horizontal. Entonces aquí vamos a poner, y de hecho aquí vemos pues que la relación es directa con la geometría. Entonces vamos a poner este al final y aquí esta línea. Aquí. Entonces tenemos, a ver, me acerco un poco más. Entonces tenemos voy a poner en rojo el hidrógeno que estaría caliente y que va a ir enfriando. De hecho, pongámoslo azul. Este sería lo que estaría ocurriendo con el hidrógeno. Lo estaríamos enfriando. Entonces, sabemos que la temperatura del hidrógeno a la entrada es igual a 20 grados Celsius. Y el problema mismo nos dice que a la salida debemos encontrar menos 100 grados Celsius. Entonces, esta es la temperatura del hidrógeno a la salida, out. Y por el otro lado, el verde, tenemos el nitrógeno, que nos dicen la temperatura de entrada del nitrógeno, TN2 in, a la entrada es de 70 Kelvin. Y obviamente, como esta es la sustancia a la que se va a transferir calor, entonces esta va a ir en aumento, su temperatura, esta dirección. Y aquí tendremos la temperatura del nitrógeno a la salida. Hasta de momento no la conocemos. Bueno, entonces esta es temperatura contra distancia, L. Entonces ahí vemos cuál sería el comportamiento de las dos sustancias. Una se enfría, la otra se calienta. Y en efecto, lo que pierda el hidrógeno, lo ganará el nitrógeno. Lo que pierda el hidrógeno, lo ganará el nitrógeno. Bueno, esto entonces, antes de continuar, voy a poner aquí los supuestos. Tenemos estado estable. Estable. Tenemos, descartamos radiación. Tenemos algunos pusieron el hidrógeno como gas ideal. Está bien, es válido, aunque si lo ponían como gas real, dado que el hidrógeno es tan compresible, entonces hay bastantes diferencias entre la aproximación por gas ideal y por gas real. Entonces, con hidrógeno como gas real, pues da un resultado diferente al que da con gas ideal. Sin embargo, les reitero, esto lo valí en el examen a los que lo hicieron de esta manera. El nitrógeno, si era líquido, era un líquido, de todas formas, uno en IES puede preguntarle, pues puede analizar a la presión y a la temperatura y
cuál será el estado del fluido en esas condiciones. Y él te da si es líquido, si es gas, si el gas es supercrítico, en fin. Entonces ahí tendríamos esto, listo. Bueno, yo creo que ya por ahí podríamos empezar. Entonces ya tenemos el punto A. Realice una gráfica de temperatura contra longitud. Identifique las diferencias de temperatura. Estas son, bueno, entonces dibujemos las diferencias de temperatura, que es simplemente decir, esto es, dado que este está aquí al final, vamos a ponerlo delta T2, y dado que este está aquí al principio, vamos a poner este como delta T1, y tenemos que delta T1 va a ser igual a la temperatura del H2 a la entrada menos la temperatura del N2 a la salida, y el delta T2 va a ser igual a la temperatura del del N2, perdón, del H2 esta temperatura del H2 a la salida menos la temperatura del N2 a la entrada. Entonces aquí tenemos delta T1 y delta T2 y recordemos que el delta TML se calcula como delta T1 menos delta T2 sobre logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Bueno, entonces continuando, sigamos haciendo el análisis. Dibuja el circuito de resistencias térmicas que representa el sistema. Entonces este estaba bastante sencillo porque no tenía aletas. Y si nos acercamos a este un poco, pues lo que vemos es lo siguiente. Tenemos una convección interna, que va a ser la del nitrógeno, el azul. Entonces R convección del hidrógeno. Luego aquí viene una pared. Así puedo hacerlo un poco mejor. Una pared, entonces viene una resistencia a la conducción. Y luego por fuera tendríamos una resistencia a la convección, en este caso la que va por la corona, que es la del N2. Y ahí se acaba el circuito. Las temperaturas de referencia, la interna es la temperatura promedio del H2 y por fuera es la temperatura promedio del N2. Entonces el calor va a fluir ¿de dónde? De mayor a menor, por tanto va a ir en esta dirección. Punto, va en esta dirección de mayor a menor. Listo, entonces este sería el punto B, este es el A. Pasamos al C. ¿Cuál es la temperatura del N2 a la salida del intercambiador? Entonces sigamos aquí en el análisis. Bueno, entonces lo que tenemos es, en primer lugar tenemos este Q punto es igual. Q punto es igual al flujo másico de hidrógeno, que lo tenemos, por el C sub P promedio del H2, que lo podemos hallar, porque conocemos todas las condiciones de temperatura del hidrógeno. Es decir, tenemos la temperatura promedio del hidrógeno, que es igual a pH2in más pH2out sobre 2. Y estos números los tenemos, que son 20 menos, 20 menos 100 sobre 2. Esto nos da menos 40 Celsius. Listo. Por la temperatura del hidrógeno a la entrada, que es 20 grados Celsius, menos la temperatura del hidrógeno a la salida, que es menos 100. Esto da menos, da más.
Aquí en este Q punto ya lo tenemos, porque de hecho tenemos todos los valores. Y como sabemos que lo que pierde el uno es lo que gana el otro, aquí podemos entonces escribir que este Q punto es el flujo másico del nitrógeno, el C sub P promedio del nitrógeno, por la temperatura del nitrógeno a la salida, menos la temperatura del nitrógeno a la entrada. Observen que de aquí, como no sabemos la temperatura a la salida todavía, no podemos determinar el C sub P promedio. Sin embargo, eso se resuelve muy fácilmente en el programa. Yo les decía, asuman entonces que este C sub P no es el promedio, sino que es a la temperatura a la entrada. Y con eso ya pueden despejar la temperatura a la salida. Vuelven y analizan, listo. Ahora determino el C sub P ya con la temperatura promedio que acabo de determinar, porque ya determiné la temperatura del nitrógeno a la salida. Analizo, este es muy diferente al que había acabado de obtener. Probablemente sí, probablemente no, pero esta es una forma de llegar a la solución definitiva, digamos, si no lo quieren hacer a través del programa, porque el programa lo hace automáticamente. Ya les voy a mostrar cómo. Esta temperatura sale de este análisis. ¿Cuál es la tasa de transferencia de calor para el sistema? De hecho ya aquí la tenemos, esta, porque ya el problema nos lo dio desde el principio. Esa hay que respetarla como de lugar, porque ya el problema nos está diciendo, necesitamos llevar el hidrógeno desde 20 a menos 100. Eso es una tarea termodinámica. Y por tanto ya está limitado el problema a esa cantidad de calor. Eso hay que sacarle al hidrógeno para que llegue a esas condiciones. Entonces, ahí ya tendríamos el punto A, B, C, D. De hecho, cuántico con números. Es decir, ahí ya tendrían la mitad del ejercicio para sacar 2 unidades completas. Bueno, ahora sigue. Determina el coeficiente de convección del hidrógeno y del nitrógeno. Ahí estaba, digamos, como el nudo del problema. Porque entonces ahí ya sí había que determinar. En primer lugar, para el nitrógeno. A ver, para el hidrógeno. Vamos a arrancar con el hidrógeno. Entonces, para el fluido H2, que va por el tubo interno. Esto es convección, esto es flujo interno forzado. Algunos se fueron, es que por flujo externo, no entiendo por qué. Les recuerdo que lo más importante en la convección es determinar el tipo de situación de fluido en la que estamos. El flujo de H2 es flujo interno forzado. Entonces debemos determinar el número de Reynolds del H2. Y eso es la velocidad promedio del hidrógeno, el diámetro del tubo por el que va el hidrógeno. Esa es la longitud característica o el diámetro hidráulico en este caso también, sobre la viscosidad cinemática del hidrógeno. Todas estas propiedades, viscosidad la tenemos porque ya tenemos la temperatura promedio. Ya debimos haber hallado también la temperatura del nitrógeno a la salida, entonces también las condiciones, la temperatura promedio del nitrógeno la vamos a haber encontrado ya después de este procedimiento. Entonces las propiedades del nitrógeno también las podemos determinar. Propiedades termofísicas. El N2 son determinadas.
Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Y aquí tenemos viscosidad, conductividad, vamos a necesitar el número de Prandtl, vamos a necesitar la densidad, vamos a necesitar el C sub P del H2, de momento esas son las que se me ocurren, y lo mismo para el nitrógeno. Para el nitrógeno nuevamente vamos a necesitar, dado que es nuevamente el nitrógeno se comporta otra vez como flujo interno forzado, vamos a tener que determinar nuevamente Reynolds del N2, nuevamente va a ser la velocidad del N2, el diámetro hidráulico del N2 sobre la viscosidad cinemática del nitrógeno. Entonces vamos a necesitar nuevamente estas propiedades, cada conductividad del nitrógeno, Prandtl del nitrógeno, densidad del nitrógeno y C sub P del nitrógeno. Entonces aquí observamos el diámetro hidráulico, que varios no lo determinaron. El diámetro hidráulico de cualquier geometría es igual a 4 veces el área sobre el perímetro mojado. Entonces, para la corona, tenemos el área es, vamos a poner aquí R1 y R2. Entonces, para este flujo que va a través de esta corona, tenemos que el área es igual, pues 4 por, el área sería pi por el radio 2, el externo, menos el radio 1 al cuadrado. Y el perímetro mojado va a ser igual a, lo rayo aquí, todo el perímetro que esté en contacto con el fluido, o sea, el perímetro mojado va a ser 2pi, para que quede en términos de radio, entonces va a ser 2pi radio 2, 2pi radio 2, más radio 1, factor común 2pi. Entonces observen que esto, pues de hecho no tienen que hacer esta demostración que yo estoy haciendo aquí para simplificarla, pero este diámetro hidráulico, el N2, se convierte. Noten que esto es una diferencia de cuadrados. Esto es 4pi por el radio 2 menos el radio 1 por el radio 2 más el radio 1 sobre 2pi por el radio 2 más el radio 1. Entonces noten que este se cancela con este, pi se cancela con pi, este se convierte en un 2 arriba, y tenemos que el diámetro hidráulico del N2, diámetro hidráulico del N2, entonces es 2 veces el radio externo menos el radio interno, o simplemente el diámetro 2 menos el diámetro 1. Entonces, ese es el diámetro hidráulico que hay que insertar aquí. Los que insertaron el diámetro, ese no era. Entonces eran dos flujos internos. Y estos dos números de Reynolds, los dos daban mayor que 10.000. Recuerden que el Reynolds crítico para flujo interno, Reynolds crítico, es mayor que 10.000. Por tanto, los dos eran turbulentos. Y si analizábamos el Prandtl,
ambos son mayores que 0.6, entonces podríamos utilizar la correlación de Ditus-Volter, que de hecho es una para calentamiento y otra para enfriamiento y cooling. Quedan dos relaciones diferentes, pero el Ditus-Volter es básicamente simplemente el número de Nusselt es igual a 0.023 Reynolds a la .8 Prandtl a la n, y este n es 0.3 o 0.4 dependiendo si es calentamiento o enfriamiento. Ya de aquí salía entonces que este Nusselt es igual a el coeficiente de convección que estemos analizando, la longitud característica, o sea, el diámetro hidráulico, sobre la conductividad del fluido que estemos analizando, sea nitrógeno o sea hidrógeno. Y algunos, como repito, algunos metieron aquí la conductividad del acero inoxidable, y bueno, esa no era. Listo. Entonces, con esto ya encontraríamos los coeficientes de convección, y con ello este punto. Hay que determinar la resistencia total. Entonces, teniendo los coeficientes de convección, vamos por aquí. Entonces tendríamos la resistencia a la conducción es igual al logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno, y aquí estamos haciendo referencia al del hidrógeno, sobre 2pi, la longitud del tubo, que es una de las preguntas, por la conductividad del inox. La resistencia a la convección del H2 es igual a 1 sobre el coeficiente del H2 por el área superficial interna. Esa área superficial interna es pi, el diámetro, este diámetro interior, por L. Pi diámetro interior por la misma L, que esta es la longitud que nos preguntan. ¿Cuál es la longitud para poder llegar a esos menos 100 grados? Y la resistencia a la convección del N2 es igual a 1 sobre el coeficiente de convección del N2 sobre pi diámetro, aquí sería diámetro externo, por L. ¿Por qué este? Porque ese es el que está en contacto. Ese es el que está transfiriendo calor, sería esta superficie. Esta superficie es la que está haciendo el intercambio en la convección externa. Listo, entonces ya tenemos las resistencias y R total, pues es la sumatoria. Pero entonces aquí, ¿qué nos queda? A ver, nos queda que para poder determinar esta longitud, pues debemos utilizar la tasa de transferencia de calor, que es igual al delta TML sobre R total. Yo ya tengo la tasa de transferencia de calor porque la saqué de la primera ley. El delta TML ya lo tengo. Puedo despejar el R total, y sabiendo que en el R total hay un factor común longitud, pues puedo despejar la longitud directamente. Esa longitud daba alrededor de 8 metros. Bueno, vamos a continuar a ver. El delta TML ya, cuál es la longitud ya estaría ahí, y comparar la densidad del H2 a la salida y la densidad a la entrada. No entiendo por qué no hicieron ese punto. Si desde el principio ya tenían temperatura, temperatura y presión a la entrada y a la salida, y temperatura y presión
Para el hidrógeno, pues no entiendo por qué no analizan, simplemente determinaron esos dos números. Determinaron la promedio y listo, entonces no. La idea era que vieran cómo cambiaba al disminuir la temperatura. Bueno, entonces vamos a hacerlo en IES. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro es el momento. Entonces vamos a abrir IES. Vamos a poner esta pantalla un poco más grande. Entonces, vamos a poner esto en 18. Bueno, entonces voy a poner por aquí los datos conocidos. Entre los datos conocidos tenemos, voy a poner aquí la conductividad de Linux, es igual a 8. Las unidades son los vatios sobre los metros Celsius. La tenemos para el hidrógeno, H2, tenemos el M punto del H2, que nos dicen que es 0.1, y las unidades son los kilogramos por segundo. Nos dicen que la temperatura de entrada de H2 a la entrada es igual a 20 Celsius. Y una vez aquí, bueno, aquí estoy trabajando todo en Celsius, entonces lo que tenga en Celsius lo voy a dejar en Celsius. Listo. Y nos dicen la temperatura de salida del H2, que es menos 100 Celsius. Vamos a ir corriendo para que esto veamos que va funcionando. Entonces ahí tenemos conductividad, todo está bien. Tenemos otro dato adicional que es la presión del H2. Y una vez aquí voy calculando. Entonces la temperatura promedio del H2 es igual a la temperatura de H2 a la entrada más temperatura de H2 a la salida sobre 2. La presión nos dicen que es de 500 bar, pero entonces como yo aquí estoy analizando todo en kilopascals, de acuerdo a esta notación que tengo aquí abajo, entonces yo le voy a decir de una vez por convertir lo que sea que esté en bar, llévelo a kilo PA. Entonces, observemos, este me da 500 kilopascal, está en Celsius, está bien. Perdón, 50.000 kilopascals. Muchachos, ojo, la notación de ingeniería. K significa 1000 y la K mayúscula significa grado Fahrenheit y grado Kelvin. Y el grado Kelvin no lleva el simbolito de grado. Este simbolito no se pone antes del Kelvin. Ese simbolito de grado se pone antes del Celsius. La K es K minúscula, esta K que va adelante del kilopascal, y Pascal es mayúscula, porque se debe al nombre de Pascal. Para que tratemos de tener eso en cuenta, porque estamos escribiendo unidades, por ejemplo, kilopascals, y los meten así.
kilopascals. Pues yo sé que el programa no le importa si es mayúscula o minúscula, pero ustedes sí deben saber cuál es la diferencia entre esto y esto. Bueno. Listo, entonces ya ahí tenemos en promedio en Celsius y en kilopascal. De hecho, ya ahí puedo anotar de una vez porque también tenemos el diámetro del H2, que es de 2 pulgadas. Y una vez le voy a decir, eso es un 2 en pulgadas. Convierta lo que haya en pulgadas, llévelo a metros. Siempre nos conviene trabajar en metros. Entonces vamos a mirar. Me dice que estas 2 pulgadas, vamos a poner aquí las unidades secundarias pulgadas para verificar que estén lo mismo, correcto. Pues vamos bien, grabemos esto. Listo. Entonces, diámetro. De una vez voy a calcular el área del H2 va a ser igual al número pi por, de hecho, un número pi sobre 4, pi cuartos, por el diámetro, y eso lo elevo al cuadrado. Entonces, miramos en pi cuartos, diámetro al cuadrado, está bien. A través de este es el área de flujo. El área de flujo. ¿Y por qué es importante el área de flujo? Porque vamos a necesitar la velocidad posteriormente. Bueno, entonces por el momento, yo creo que esos son los datos del hidrógeno. Entonces, de una vez voy a determinar las propiedades termofísicas. Entonces, vamos a llamarlas. Entonces aquí vamos a buscar thermophysical properties, fluidos reales. Buscamos por aquí el hidrógeno. Entonces, dijimos que necesitamos la conductividad. Peguémosla y ahí vamos. Ahorita las modificamos. Necesitamos el C sub P. Necesitamos la densidad. Necesitamos lo que les decía aquí. Vamos a ver qué tipo de fluido es. Vamos a pegar ese. Que nos diga detalles adicionales. Necesitamos la viscosidad cinemática. Necesitamos, vamos a ver la fase. Verificar en qué estado está. Necesitamos el Prandtl. Y necesitamos, vamos a ver de aquí qué más hay. Listo. De momento eso es todo. Bueno, entonces vamos a ponerle estos nombres adecuados. Entonces este sería la conductividad del hidrógeno. Y esto todo va a ser, por un lado, a la temperatura promedio. Esta. Vamos a subrayarla aquí. Temperatura promedio. Entonces todo esto va a la temperatura promedio. Todo este aquí. Y la presión, entonces vamos a poner la presión del hidrógeno, esta también está dada. Vamos a poner la presión. Esta. Bueno, terminemos de nombrarlos. H2, densidad del H2. 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 Entonces, ahí debe poder calcular, verifiquemos las unidades. Pues vamos a trabajar en Celsius, entonces esta la podemos cambiar. Esta está en metros cuadrados. El C sub P, vamos a ponerlo en kilojoule, kilogramos Celsius. La viscosidad cinemática es una difusividad de cantidad de movimiento metro cuadrado segundo, densidad kilogramo por metro cúbico.
comprándole esa dimensional. Y efectivamente no hay problema de unidades. Importante irlo verificando. Listo, de una vez voy a determinar la tasa de transferencia de calor porque pues tenemos ya todo lo que necesitamos. Entonces tenemos M punto, esto es primera ley. Un flujo de fluido. Listo. Entonces el M punto por el C sub P por la temperatura de entrada menos la temperatura a la que sale. Entonces noten que esto son unidades kilovatios, son kilovatios. Entonces me gustaría convertirlos a vatios. Entonces vamos a hacer algo. Aquí mismo. Convertir kilojoules a joules. Ya con esto nos va a dar en vatios. Entonces verifiquemos que este hay que corregirla. Es vatios. Y ya ahí no hay ningún problema de unidades. Entonces observen que ya ahí tenemos, de hecho, bueno, estas dos ya, la tasa de transferencia de calor, tendríamos esa, la tasa de transferencia de calor. Listo, entonces continuemos con el ejercicio. Analicemos el nitrógeno. El nitrógeno N2, desde el nitrógeno nos dicen, y el qué tipo de fluido nos dio, el hidrógeno, un gas real y es un gas supercrítico, es un gas. Listo. El nitrógeno, entonces del nitrógeno tenemos bueno, otros datos conocidos, entonces los voy a poner aquí. Teníamos el espesor es de, nos habían dicho 2 centímetros, 0.2, verifiquemos eso. 0.2 centímetros, entonces 0.2, esto me están diciendo que es en centímetros, entonces convertir lo que haya en centímetros, llévelo a metros. Verifiquemos este espesor, centímetros. Listo, entonces tendríamos el diámetro del H2 y vamos a poner el diámetro del N2. Diámetro del N2 interno. El diámetro del N2 interno no es más que es el diámetro del H2 más 2 veces el espesor. Diámetro del N2 del diámetro del nitrógeno interno es el del hidrógeno más 2 veces el espesor. Entonces, este está en metros. Listo. Y nos dicen el diámetro del N2, el exterior. Este es de 3, pero aquí convertir de pulgadas a metros. Listo. Entonces miremos aquí el diámetro del N2 out. Las pulgadas, ahí está. Miremos a ver cómo queda. Listo.
Entonces ahí vamos bien. Adicionalmente nos dicen, por aquí voy a poner la temperatura del N2 a la entrada. La temperatura del N2 a la entrada es de 70 Kelvin. Y aquí voy a poner, sí la tengo que convertir de N2 in en Celsius. Entonces voy a decirle convert temp de Kelvin a Celsius lo que haya en la temperatura del nitrógeno a la entrada. Entonces, 70 Kelvin. Entonces, a ver, este es Celsius, secundario es Kelvin, ahí está, no hay problema. Listo, tenemos del nitrógeno el flujo másico, N2, el N2 es igual a 3, las unidades son los kilogramos por segundo. El M punto del hidrógeno también lo tenemos listo. Bueno, entonces, necesitamos nuevamente el área del N2, el área de flujo. El área de flujo del N2 es el número pi por el diámetro externo del N2, de hecho es pi cuartos, el diámetro externo del N2 menos el diámetro interno del N2, que es este. El cuadrado, ya lo va a elevar al cuadrado. Al cuadrado. Cuadrado. Listo. Miremos las fórmulas. Pi sobre las fórmulas. Pi cuartos del diámetro externo menos el diámetro interno. Y por ahí fluiría el nitrógeno. Listo. Entonces tenemos ahora que no podríamos hallar entonces la temperatura a la salida. Entonces vamos con eso. Necesitamos el C sub P. Entonces, de hecho, aplica al flujo de fluidos de H2 y vamos a copiar este pedacito. Cuando lo aplicamos al N2, entonces tenemos que esta tasa de transferencia de calor va a ser igual al M punto del nitrógeno por lo que sería el C sub P del nitrógeno, que este lo va a aquí a resaltar porque todavía no está. Se supera el nitrógeno por la temperatura del nitrógeno a la salida menos la temperatura del nitrógeno a la entrada en Celsius. Entonces noten que repito esto. Ustedes noten que aquí aún no tenemos esto, no tenemos ni este, ni este, entonces nos daría que no lo puede calcular. Entonces vamos a decir que la temperatura promedio del N2 es igual a la temperatura del nitrógeno a la entrada más la temperatura del nitrógeno a la salida sobre 2. Sobre 2. Listo. Y tenemos que decirle que el C sub P del nitrógeno, entonces vamos nuevamente, C sub P del AMN nitrogen
Entonces, bueno, aquí hay que tener en cuenta otras cosas. Yo no había puesto aquí la presión del N2. Es igual a, nos habían dicho que era, ¿cuánto es? 10 bar. Presión del N2, 10 bar. De una vez aquí lo voy a decir por convert. Lo que esté en bar, llévelo a kilo Pascal. Listo, entonces aquí tenemos, esta es la presión del N2. Presión del N2 y temperatura promedio del N2. Bueno, entonces el CSUP del N2, que es este que tenemos aquí rojo, es el CSUP del N2, ahora es función de la temperatura promedio y de la presión del N2. ¿Listo? A ver, ¿qué pasó aquí? Improper. Profe, no habrá que ponerlo ya. igual. Primero el T y después. No lo puse más igual. Tiene más la fórmula. Temperatura promedio del N2 en Celsius y el presión del N2. Bueno, vamos a ver. 63 Kelvin. Ya. Porque se supe aquí. Aquí. El rango de temperaturas. A ver qué pasa aquí. El promedio del N2. Bueno, había que convertir como punto aquí arriba en vatios. Aquí lo tenía en vatios. Y lo tenía en vatios, este estaba en kilovatios. Entonces, para que dieran igual, había que aplicar la misma conversión. Listo. Entonces, ahora ya sí. Entonces, observen que ya aquí nos dio la temperatura del nitrógeno a la salida, la temperatura promedio, con lo que ya resolverían el punto de la temperatura a la salida. Entonces, ya tendrían hasta aquí. Y de hecho, al tener ya la temperatura, ya tendrían el delta TML también. Y esta, de hecho, la tendrían desde el principio. Entonces, ya ahí llevarían 6 puntos que podrían haber culminado. Bueno, metros cuadrados. Y este vamos a cambiarlo a kilojoule, kilogramo Celsius. Sin problemas de unidades, guardamos. Continuemos con las propiedades que necesitamos para el nitrógeno. Entonces, tenemos la conductividad. Tenemos la densidad, tenemos la viscosidad cinemática, tenemos el Prandtl, tenemos eso sería todo. Listo, entonces verifiquemos, de hecho esto lo podemos pegar todo, dado que todas dependen de T y P. Listo, entonces vamos a ponerle todos el sub N2,
N2, N2. Entonces ya aquí tendríamos todas las propiedades termofísicas del nitrógeno, verifiquemos las unidades, intercambiable, está correcto, es correcto. De hecho, el nitrógeno, si es líquido, no tiene esa densidad. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Vamos a determinar de una vez el delta TML. Delta TML es igual. Entonces, de hecho, voy a escribir por aquí el delta T1, que ya lo habíamos escrito por aquí en el delta T1. Entonces, delta T1 es TH2 in en T2 out. Entonces, TH2 in menos T2 out. Este es TH2 out menos TN2 in. TH2 out menos T. Bueno, aquí, ¿cuál era el que teníamos en Celsius? TN2 in C menos menos T N2 in C. Este está mal, este es sub H2 out menos N2 in. Creo que sí. Entonces, sí, delta T1 194, esto es correcto. Delta TML. Delta TML es 103. No, este todavía no lo tenemos. Ahora yo aquí me equivoqué. Delta T2. Perdón. Delta T2. Delta T2. Verifiquemos nuevamente. Delta T2 es 103.2, correcto. Y delta T1 es este. Y entonces ya ahora sí. Delta TML es igual a delta T1 menos delta T2 sobre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Entonces con este ya tendrían también delta TML. Vamos a subrayarlo y ponerle una carita. Entonces delta TML, Q punto, temperatura a la salida, todo esto son respuestas. Y ¿cuál más? Listo, por el momento entonces ya sería esa. Bueno, ahora ¿qué nos queda? De hecho, aquí nos queda que Q punto es igual a el delta TML sobre la resistencia total, y esa no la tenemos todavía. Entonces no, vamos a trabajar la resistencia. Entonces, resistencias. De hecho, voy a ponerlas por aquí mismo, debajo de donde tenemos las propiedades. Entonces, vamos a poner aquí el hidrógeno. Entonces, al hidrógeno tenemos que es R con la resistencia a la conversión del hidrógeno, sería igual a 1 sobre el coeficiente de convección, que no lo tenemos. Entonces, vamos a analizar eso. Primero necesitamos el Reynolds. Es el Reynolds del H2, es igual el Reynolds del H2 es igual a la velocidad del H2. Ese no la hemos calculado. Sin embargo, vamos a calcularla de una vez. Es porque tenemos que M punto está dado. Tenemos que M punto. A ver,
estaba. Sí. M punto, el flujo másico es igual a la densidad por el área de flujo por la velocidad. Entonces ya aquí tendríamos densidad a densidad. Podríamos encontrar la velocidad del hidrógeno. Entonces este está en metros por segundo. Problemas de unidades. Y Reynolds es la velocidad por el diámetro del H2. Es el mismo diámetro hidráulico. Sobre la viscosidad cinemática. Entonces, con toda seguridad, este Reynolds nos da turbulento. Vamos a mirar el número de Reynolds del H2, es 245.900, es turbulento. Y entonces podemos utilizar Vitus-Volter. Vitus-Volter, y como este se está enfriando, entonces vamos a utilizar 0. Perdón, entonces aquí ponemos el Nusselt. El H2 es 0.023 por el Reynolds, elevado a la 0.8 por el Prandtl del H2, dalo aquí, y a la 0.3, dado que se está enfriando. Listo, entonces aquí ya tenemos el número de Nusselt, y este mismo número de Nusselt es igual al coeficiente de convección del hidrógeno por el diámetro hidráulico, que es el diámetro del H2, sobre la conductividad del H2. Vamos a mirar entonces, ya aquí tendríamos el Nusselt es un número adimensional y el H, coeficiente de convección, está en vatios sobre metro cuadrado. Listo. Ya ahí tenemos el coeficiente de convección y con él las resistencias. Entonces la resistencia la que es 1 sobre el coeficiente de convección por el área de transferencia de calor. Entonces, aquí vamos a poner, o de hecho vamos a utilizar pi por el diámetro del H2, pi por el diámetro a la periferia, por L. Y aquí ya entonces entra L. L es el que no conocemos. De momento, para poder hacer el cálculo, voy a asumir 1 metro. Entonces voy a poner aquí 1 metros. Y es simplemente para poder calcular las resistencias. Entonces, vamos a mirar, ojo que este es a un supuesto. Entonces, la resistencia a la convección nos da en Celsius por cada vatio. Este es correcto. Listo. Podemos hacer para el nitrógeno. Entonces, vamos a así nos lo hacemos más rápidamente. Bueno, aquí. Entonces, el M punto del nitrógeno es el flujo máximo del nitrógeno. El área de sección del nitrógeno es esta, área N2, sí, por la velocidad del N2. Ya tendríamos el M punto del N2. Entonces aquí tenemos la velocidad del N2, el Reynolds del N2, y aquí sería el diámetro hidráulico. Ya habíamos puesto el diámetro hidráulico, de hecho ese no lo he puesto aún. Voy a poner D sub H, D sub N2 es igual
diámetro hidráulico es diámetro es este, diámetro externo menos el interno. Menos I menos el que va por el interior. Este es correcto. Listo, entonces ya ahí tenemos el diámetro hidráulico del N2 sobre la viscosidad cinemática. Bueno, a ver, ahí creo que estamos bien. Listo, verifique. Este diámetro hidráulico está en metros, velocidad está en metros por segundo. Y Reynolds es adimensional. Sin problemas de unidades, entonces vamos bien. Listo, entonces ya aquí Reynolds nos dio de hecho otra vez turbulento. El Reynolds del H2 y el del N2. Turbulentos ambos. Entonces volvemos a utilizar Vitus-Volter. Vamos a poner Vitus-Volter, voy a copiarla aquí. Esta. Todo esto para cambiarlo rápidamente. Tenemos que el Nusselt del N2 es 0.023, Reynolds del N2 a la 0.8, Prandtl del N2 a la 0.4 porque es calentamiento. Y aquí tendríamos el Nusselt del N2, es el H del N2, el diámetro H del N2 sobre la conductividad del N2. Verificamos. Nusselt es adimensional y el H es vatios sobre metro cuadrado. Sin problemas de unidades. Entonces ya podemos hallar de una resistencia también. La resistencia a la convección del N2 no es más que el H del N2 y diámetro. Entonces es el diámetro externo, es decir, el diámetro in de este. N2 in. Es el área de transferencia de calor pi diámetro N2 in. Entonces ya ahí tendríamos la resistencia a la convección con el valor supuesto. Y nos falta la resistencia a la conducción. La resistencia a la conducción es igual al logaritmo natural de hecho es este, sobre el del H2. El diámetro del H2 es... Qué pena. Usted borró la reconvección del hidrógeno. El área de convección del hidrógeno. De la resistencia. No. Creo que la cambió por la otra, pero no la agregó del hidrógeno. A ver. Ah, o este. A ver, no, la resistencia a la convección del hidrógeno, mírala aquí. Que es 1 sobre el coeficiente de convección del hidrógeno, pi diámetro interno del hidrógeno, que ese es de H2, que es 2 pulgadas, por L. Y la resistencia a la convección del nitrógeno es 1 sobre el coeficiente del nitrógeno, diámetro del nitrógeno en el interior, por L. Está bien. Y la resistencia a la conducción a través del inoxidable es el logaritmo natural del diámetro del N2 interno, que es el inoxidable más el espesor, más el espesor, más 2 veces el espesor, sobre el diámetro interno, sobre 2 por el número
y por L por la conductividad del lino. Eso ya lo tenemos por aquí, la conductividad del lino. Y de hecho aquí tenemos que R total es igual a la resistencia a la conversión del nitrógeno más la resistencia a la conversión del hidrógeno. Ese es R total. Verificamos aquí unidades. R total Celsius por cada vatio. Y ya podemos escribir que Q punto, nuevamente, es igual al delta TML sobre, aquí debajo, delta TML sobre R total. Y como aquí ya habíamos definido L, lo voy a borrar. Entonces ya observen aquí, ya tenemos que la longitud es 8.23 metros. Listo. ¿Qué nos faltó? Simplemente escribir la densidad promedio. Simplemente convocamos nuevamente a la densidad. Llamemos aquí densidad. Densidad H2I. Entonces aquí voy a poner en lugar de la temperatura promedio, voy a poner la temperatura a la entrada. Y a la salida, voy a poner aquí temperatura medida. Y listo, entonces ya por aquí podríamos ver cómo se comparan. No es que haya subido mucho tampoco. Sin embargo, H2 a la salida. Y listo, ese era el ejercicio. ¿Alguna duda? Bueno, entonces si no hay preguntas, listo muchachos, ya tienen esta semana para que hagan el ejercicio final y ya con eso terminamos. Si tienen cualquier inquietud me pueden citar. Normalmente miércoles y viernes a la hora de clase voy a estar por ahí en la universidad, pero mejor que me citen. Varios compañeros me preguntaron para este examen, creo que les dio resultado. Entonces, sí, consúltenme para que les quede bien ese trabajo final. Si les fue muy mal en este trabajo, en este examen, muchachos, en realidad tienen que aplicarse desde el principio porque veo que no saben termodinámica, pues los que les fue mal, porque hubo varios 5. Varios sacaron 5, 4 5, en fin, hay varias notas muy buenas, pero los que les fue mal, que también fue a bastantes, por a la mitad de la clase, sí noté que están muy mal en termo, en esos conceptos básicos de termo, de lo que gana un fluido lo pierde el otro, en fin. La primera ley. Entonces, volver a estudiar muchas, pues yo les recomendaría, si ya no les da para ganarla, pues cancélenla. Y el semestre entrante, pues desde el principio darle duro, porque pues se ha visto que tiene muy malos fundamentos. Ese primer capítulo que es de repaso, mejor dicho, a repasarlo, a estudiarlo
y a volver a abrir el libro de termodinámica, porque los fundamentos están muy malitos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Listo. Y ahí les queda, yo ya le dije a Pablo, que pasara las notas del laboratorio esta semana. Entonces ya les va a pasar esas notas para que sepan en el estado en el que están completamente. Y como les dije, ese trabajo final, muchachos, está muy fácil. Si ustedes no sacan 5 en ese trabajo final, estamos botando caspa pues en la universidad. Entonces les digo porque está para hacerlo. Eso sí, no les va a dar para hacerlo el último día. Si esa es la estrategia, no les va a dar para hacerlo el último día, porque requiere análisis, requiere entender el problema, requiere entender la teoría. Ustedes vieron que esas clases, más bien poquitos las atendieron, y ahí están ahí están grabadas. Sin embargo, les vuelvo y les reitero, quedo a su disposición, les queda toda esta semana y parte de la otra, para que hagan ese trabajo y lo hagan bien. Voy a estar disponible para que me consulten, para que aprendan, porque la idea también es al hacer el ejercicio uno aprende. Entonces, además que es un ejercicio bastante interesante. Entonces, háganlo, muchachos, y estoy pendiente. Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, nos vemos.